Buenas tardes, el día de hoy estaré hablándoles de algunos temas acerca de la física. Los diferentes temas de los cuales estaré hablando serán aceleración, velocidad, fuerza, movimiento parabólico y momento. Y empezaremos antes que nada con la velocidad. Bueno, pues la velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. Esto siempre se representa con una V y una flechita. Entonces, esto significa que la velocidad es igual a una distancia entre un tiempo. Para poder poner esto en práctica, se puede poner como ejemplo que este objeto va del punto A al punto B en un cierto tiempo. Lo recorre y lo que recorre son 20 centímetros en 0.5 segundos. Entonces, por lo tanto, hacemos la división de distancia entre tiempo, o sea, 20 centímetros entre el tiempo que fueron 0.5 segundos. Pero tenemos que convertir los centímetros a metros, así que lo que debemos hacer siempre es una conversión de centímetros a metros, lo cual da un resultado de puntos 2. Después de esto dividimos la distancia entre el tiempo que fue de 0.5 segundos. Entonces, de 0.5 que es igual a 0.4. Aunque está al revés. Pero es 0.4. Después sigue la aceleración, que es una magnitud vectorial que nos indica el cambio de la velocidad en un cierto tiempo. Por ejemplo, este objeto está teniendo una velocidad constante de 3 km por hora. Pero al momento de estar en 3 km por hora, los primeros 2 segundos, al tercer segundo empieza a ir a 4 km por hora. Esto es una aceleración, pues hay un incremento de velocidad. Ahora sigue fuerza. Ahora la fuerza. Esto es igual a la masa por su aceleración. Esto significa que la aceleración y la masa son directamente proporcionales para crear una fuerza. Si aumentas la masa, aumenta la aceleración. Sin una, pues no hay otra. Es por eso que si tienes un objeto que pesa 20 kilogramos y va a una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado y los multiplicas, te da 200 newtons, que por cierto, newtons es la medida para la fuerza. El siguiente tema es movimiento parabólico. Un objeto que se mueve en una parábola es un objeto que se está moviendo en el eje X y en el eje Y. Cuando un objeto se mueve en parábola significa que está teniendo una fuerza ejercida sobre los dos ejes al mismo tiempo. Por ejemplo, sabes que si un objeto tiene una fuerza sobre X, se moverá simplemente en esta dirección. Si tiene una Y, genera esta dirección. Si juntas las dos fuerzas en el mismo tiempo, entonces te dará una fuerza resultante que será la mitad de las dos, o pues por así decirlo, la mitad de las dos, que daría una dirección parecida a esta. Como sabes, la fuerza en X es constante, pues no hay nada que lo vaya a frenar, porque pues es una velocidad, es constante. Pero por el otro lado, en el eje Y, hay otra cosa que implica, que es la fuerza de gravedad. Antes de poder continuar, tengo que explicar mejor qué es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es una aceleración que está implicada en todos nosotros. Una aceleración de 9.8 metros entre segundos al cuadrado. Esto afecta sobre todo el mundo a todos los objetos por igual.
Es por eso que aunque tengas dos objetos que pesen diferente, uno más que el otro, tenga más masa o volumen, caerán al mismo tiempo porque es la misma cantidad de aceleración aplicada sobre los dos. Ahora, si sabemos que la fuerza de la gravedad es 9.8 metros entre segundos al cuadrado y es la misma para todos, sabemos que siempre va a tardar una cierta distancia en caer. Dependiendo de si lo avientas en 1 metro, va a caer siempre una distancia. Si lo avientas a 9.8 metros, va a tardar 1 segundo, obviamente. Esto siempre seguirá la misma regla. Es por eso que si tarda esta cantidad de tiempo en caer, si lo lanzas hacia arriba, la misma cantidad que tarda en caer va a ser la misma que va a tardar en llegar a su punto máximo, pues va a ser cuando la gravedad le esté ganando a la fuerza que ya tiene este objeto. Entonces caerá y así será el mismo tiempo que tardó en subir y bajar, porque es la misma fuerza de aceleración la que lo está empujando hacia abajo. Por eso, si quieres sacar el resultado de un movimiento parabólico, la respuesta siempre está en Y. Si sabes la cantidad que va a tardar en Y en subir, sabes que es la misma en bajar. Por lo tanto, ya tienes todo el tiempo que va a estar en el aire. Porque Y define el tiempo en el aire, X solo define la velocidad hacia el frente. Entonces, por lo tanto, si tarda este objeto 1 segundo en subir y bajar, va a tardar también 1 segundo solo sobre X. Entonces sacas dependiendo de la velocidad a la que vaya por el tiempo y vas a tener toda la distancia. Ya vimos la primer tipo de relación que hay entre la masa y un tipo de movimiento vectorial, que fue la masa con la aceleración. Ahora veremos qué es el movimiento, la masa multiplicado por su velocidad, que esto llegas al tema del momento. El momento su fórmula es masa por velocidad. Eso está muy fácil. Si este objeto tiene una velocidad de 15 km por hora y tiene una masa de 5 kilogramos, simplemente los multiplicamos y tenemos nuestro resultado. Esto sirve muchas veces para saber el resultado final de la cantidad de momento que va a haber después de que dos objetos choquen. Por ejemplo, porque los objetos tienen una velocidad, normalmente una velocidad y una masa diferente, y siempre va a haber un resultado diferente para todo este tipo de situaciones. Por último, simplemente tienen que recordar que la física está toda relacionada con todo. Cada tema tiene que ver uno con otro, cada fórmula. Entonces, cuando simplemente les den simplemente unos datos, no se queden con esos datos. Recuerden que esos datos representan otra cosa normalmente. La velocidad no solo es una velocidad, la velocidad representa otra fórmula, todos son fórmulas y por medio de despejes puedes llegar al resultado que tú quieres. Y de eso se trata esto, de poder llegar a una cierta cosa, no necesariamente la tienes que tener o ver, pero llegar a ella y obtener un resultado.